Bien, a las 9:10 de la mañana estamos de vuelta en este Sol de los Sábados y de inmediato tenemos nuestra entrevista central del día de hoy. Así es. Con nosotros nos honra con su presencia el profesor Antonio Siriaco, economista, y también el buen amigo Yatzel Román, analista político y diplomático. Muy buen día. Muy buen día. Buenos días, buenos días. Bienvenido a su casa, porque esta es su casa ya. Sí, sí, claro que sí. Bueno, yo soy miembro fundador. Claro, Sí. claro. Incluso cuando yo llegué no estaban ninguno de ustedes aquí. Para que quede claro. Mire. Para que quede claro, ¿verdad? Yo sí. Bueno, tú sí, pero como dice Arcángel, ¿cómo que volví? Yo no entiendo. Si yo nunca me fui. Qué barbaridad. Sí. Bueno, hoy nosotros queremos hablar con estos dos grandes expertos sobre el impacto económico y social de la, uno diría posible, pero parece que el adjetivo calificativo es inminente, reforma fiscal dentro de la ciudadanía. Primero quisiera comenzar hablando sobre la efectividad del gasto del gobierno. Es la primera vez que en nuestra historia se han adquirido préstamos para el pago de gasto corriente, es decir, nómina, en violación a la ley de crédito público, por ejemplo. Que eso va a generar cuestionamientos de la sociedad hacia el gobierno en su actuación. Valorando esas circunstancias, ¿qué ustedes piensan que puede pasar? Bueno, en primer lugar, yo creo que la reforma que se debe perfilar en esta coyuntura tiene que ser una reforma integral, una reforma fiscal integral. Integral por el hecho de que tiene que ver las dos partes de la moneda, no solamente la parte de los tributos, sino también la parte del gasto. Y la parte del gasto, y cómo se gasten esos recursos, es lo que le va a dar cierto nivel de legitimidad a la reforma. Porque si bien es cierto que el Estado dominicano requiere recursos, eso es una realidad, todos los gobiernos han sido limitados con respecto a la capacidad que debe tener el Estado dominicano de hacer inversión pública. La inversión pública siempre ha estado por debajo del nivel deseado de una economía como esta economía, que es una economía en crecimiento. Pero también siempre hay un reclamo de la sociedad dominicana en el sentido de que cómo se gastan esos recursos. Pero precisamente por esa limitación, el Estado entonces recurre al endeudamiento, que creo que es un elemento que es muy riesgoso. Y nosotros, por ejemplo, en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales estamos preparando un documento que posiblemente la semana que viene lo demos a conocer a la opinión pública, y una de las reglas, básicamente, más que una responsabilidad fiscal como ley, sino una regla fiscal, nosotros la estamos planteando en dos niveles. En un nivel, sobre la base de que en los procesos de crecimiento económico se le ponga un tope al gasto corriente, y cuando hay un proceso de desaceleración se le ponga un piso al gasto corriente. Y como una regla especial, establecer una regla que solamente el endeudamiento sea para gasto de capital. Precisamente por eso que tú has dicho, Yuri. Porque como eso está suelto, en cierta manera, ¿verdad? Está muy diluido, muchas veces por situaciones que ocurren, los gobiernos utilizan el endeudamiento para el gasto corriente. Y no debe ser así, porque el gasto corriente no genera ningún tipo de capacidad productiva. Si tú te endeudas sobre la base de hacer inversiones en empresas, en metros, en teleférico, en monorriel, en carretera, eso tiene evidentemente un retorno importante, mejora la competitividad de la economía y también establece un encadenamiento muy importante con el sector privado. Entonces yo creo que en ese sentido, esa falencia que tú has mencionado tiene que plantearse en esta reforma precisamente para evitar que gran parte de lo que tú tomes prestado se utilicen para el gasto corriente. Profesor, perdón, pero convengamos que eso que usted dice, además de incorrecto, es ilegal. El hecho de endeudarse para cubrir gasto corriente, sí, porque claro, la ley de crédito público lo prohíbe expresamente. Pero eso hay que llevarlo a un rango constitucional, a propósito de que va a haber una reforma constitucional. Eso es importante. ¿Se va a cumplir más por estar en la Constitución? Bueno, pero por lo menos tú puedes
tener una presión mucho mayor. Una mayor capacidad de exigencia. De exigencia. Entonces yo creo que eso evidentemente tiene que establecerse como un mecanismo ya dentro de muchos le llaman ley de responsabilidad fiscal, ya con un rango bastante de presión, pero creo que tiene que establecerse. En el Congreso esa ley hace rato, sí. Bueno, pero son diferentes. Sí, claro. Yo creo que es muy importante conocer de dónde venimos para comprender mejor dónde estamos y de esa manera también tener un mejor panorama sobre cuáles serían los mejores, vamos a decir, cambios desde el punto de vista fiscal en República Dominicana. Sabemos que en los años 70, 35% de las exportaciones del país dependían de la renta azucarera. Eso significó que pudo haber en un momento, aquí tenemos al profesor, inversión que representaba el 70% del presupuesto en los años 70. Por eso se pudieron construir tantas obras en aquel momento, pero en el 77 cae la renta azucarera, asume un gobierno en el 78 que ya no podía mantener ese ritmo de gasto, pero sucedió también algo bastante llamativo, y es que aunque el partido oficialista tenía mayoría en la Cámara de Diputados, la mayoría de diputados eran opositores al presidente, siendo de un mismo partido. Por eso cuando ya no podía gastar al mismo ritmo que el anterior, eso significó un aumento del endeudamiento, quiso hacer una reforma creando lo que es el impuesto al valor agregado, pero la Cámara de Diputados, nuevamente PRDista, le vota en contra, se lo deniega, y eso significó que el endeudamiento del 77, que representaba 21% del Producto Interno Bruto, ya en el 82 representaba más del 50%. Irónicamente, el siguiente gobierno del mismo partido rescata la propuesta del IVA, pero aunque le había denegado al anterior, para pretender que era algo distinto, le puso el nombre, que es el que tenemos en República Dominicana, único país que no le dice IVA, sino que para pretender que era algo distinto, le puso Impuesto a las Transferencias de Bienes Industrializados, ITEBI, en ese momento, posteriormente ITEBI. Solamente para que entiendan cómo es la historia fiscal de la República Dominicana. También sabemos que ese gobierno, que asumió el 16 de agosto de 1982, tuvo la condena de iniciar en el momento en que México declaró la moratoria del pago de la deuda en América Latina. Eso significó un efecto de contagio, porque después Argentina dijo lo mismo, después Brasil dijo lo mismo. Al tener las tres economías más grandes declarando la moratoria, el Fondo Monetario Internacional, ¿a quién le cae encima? A los países más pequeños, Bolivia, Perú y República Dominicana. Eso entonces puso contra las cuerdas a aquel gobierno que no pudo hacer una reforma verdaderamente abarcadora, aunque sí implementó algunos temas importantes, asume la deuda privada como deuda pública, y ya en el 86 teníamos 81% del Producto Interno Bruto endeudado en República Dominicana. Regresa en el 86 el gobierno que había gastado tanto en los años 70 con la renta azucarera, pero sin renta azucarera, y asume una política errada en aquel momento de mantener el ritmo de gasto previo, pero ya sin tener los fondos de otros momentos, y eso significó entonces una inflación por inorgánicos. Entonces lo que quiero decir, los 80 fueron una década perdida completamente. 110% de inflación, 81% de endeudamiento, escasez, paralización de las construcciones. Es lo que nos lleva a la reforma de 1991, con un gobierno en minoría congresual. El Partido de la Liberación Dominicana tenía mayoría en la Cámara de Diputados, minoría senatorial, tampoco tenía el gobierno lo que era una cantidad suficiente de senadores, pero en medio de esa crisis tan grande, por decreto impone lo que es la reforma arancelaria, por decreto impone lo que es la reforma tributaria, por decreto impone lo que fue la reforma laboral. Recaudamos 35% más de un año a otro, del 91 al 92, y después de esos 80 perdidos, República Dominicana tuvo unos 90 bastante exitosos. La deuda bajó de 81% a 21% nuevamente. El crecimiento pasó de 5% por debajo de cero a 12% el año siguiente. Se pudieron construir 30,000 apartamentos. Se mantuvo el gasto de inversión en más de 50%. Y es todavía la reforma de la cual estamos viviendo el día de hoy. Vale la pena, y yo sé que el profesor me quiere corregir, que después de que se impuso por decreto, el año siguiente, viendo el éxito, el Congreso finalmente avaló la reforma de ese entonces. Después de ahí no hemos vuelto a tener ninguna reforma abarcadora. El gobierno del 96 al 2000 quiso hacerlo, pero sabemos que es uno de los gobiernos con minoría más ínfima en el Congreso. Tenía solamente 13 diputados de 151, tenía solamente un senador de 30, y le votaron en contra todas las reformas, le votaron incluso en contra el presupuesto del año 1997, no pudo hacer reforma. Y del 2000 en adelante, que hemos tenido en República Dominicana, parches tributarios. ¿Por qué hago todo este recuento de dónde venimos, dónde hemos estado, qué es lo que sucede económicamente? Para comprender que lo hemos hecho por crisis en el pasado, y esta es la primera oportunidad que tenemos de hacerlo en un momento de relativa,
bonanza en el contexto centroamericano y caribeño, porque obviamente no es lo mismo una bonanza en República Dominicana que una bonanza en Suecia. Pero miren todo lo que pasó en el proceso anterior por prolongar lo que era vivir de glorias pasadas. Se pensó en los años 80 que todavía estábamos en la renta azucarera y pagamos con sangre por ello. Hoy en día seguimos viviendo con la reforma del 91 y es el momento de cambiarlo. Es difícil, es duro, pero es lo que nos permite disminuir el endeudamiento, es lo que nos permite aumentar el gasto de inversión y es lo que nos permite, así como tuvimos unos 90 de ensueño, tener ahora los años 20, 30 y 40 de verdadero sueño dominicano. Susi. Para esta reforma fiscal, ¿qué podemos esperar de pues el proceso de negociación de la misma entre los sectores productivos del país y el gobierno, la mesa de diálogo que se supone deberá producirse y por supuesto también los demás partidos políticos de la oposición que deberán unirse a la mesa de negociación? Mira, Susi, yo creo que hay que partir de varias restricciones que hay para nosotros, incluso el mismo gobierno, poder perfilar una reforma integral de largo alcance. En primer lugar, esta es una economía donde los niveles de evasión son muy altos, básicamente en los grandes contribuyentes, impuestos sobre la renta a las personas jurídicas. Igualmente, esta es una economía donde es una restricción que hay que resolver, ¿no? Igualmente, esta es una economía donde la informalidad tributaria también es muy grande. Hay un gran segmento de la población, incluso muchos pequeños contribuyentes, e incluso hasta emprendedores, vamos a decir, que asumen riesgo, son informales. Entonces, yo creo que a partir de ahí tú tienes que establecer una reforma y la discusión tiene que ser esa por parte del gobierno, que le permita reducir la evasión, que tenga un componente progresivo y también que tenga un componente que le permita a los pequeños, las micro y pequeñas empresas, las medianas empresas que constituyen la gran mayoría del tejido empresarial en la República Dominicana, que puedan tener acceso se le pueda facilitar el pago de los impuestos. Nosotros en la universidad, en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, por ejemplo, para los pequeños contribuyentes, nosotros estamos proponiendo el cambio del régimen simplificado de tributación por un monotributo. Monotributo no es más que, para que la gente entienda, a aquellos que apliquen no van a hacer declaración mensual. Van a se les va a establecer un monto fijo que puede ser mensual, trimestral, puede ser semestral, y ese monto fijo tiene que incorporar todos los pagos de impuestos, más la TCS, más Infotec. Tú le puedes decir, mire, usted aplica, usted va a pagar 30,000 pesos cada 2 meses, o 20,000 pesos mensualmente. Entonces, ¿qué tú estás haciendo? Estás simplificando el sistema. Está incentivando al que está informado a que vea que es fácil que se va a pagar impuestos. Esa es la gran mayoría realmente del tejido empresarial. Son muchos pequeños y tú tienes que incorporar eso. En Uruguay eso ha dado excelentes resultados. Uno de los países de América Latina que tiene menos tasa de informalidad y tenemos nosotros que asumir eso. Segundo lugar, nosotros tenemos que establecer a los niveles de las rentas altas de los grandes contribuyentes, tenemos que también evitar la evasión. Y nosotros proponemos ahí algo muy simple, sencillamente que en vez de cobrar el 27% por la renta neta, que sea por el ingreso bruto. Por ejemplo, se asume que en la declaración de los gastos que tú haces, tú incorporas un monto de gastos que no son parte de las operaciones de las empresas, que en muchos casos son parte de las operaciones incluso de actividades personales. Entonces, ¿qué ocurre? Que ahí, cuando van a impuestos sobre la renta o a impuestos internos, presentan entonces una declaración donde la renta neta es relativamente baja y se le aplica el 27%. Entonces, eso está generando mucha evasión. Nosotros decimos que sea por la renta bruta, por el ingreso bruto. Y eso va a disminuir considerablemente la evasión y le va a dar al Estado Dominicano una cantidad importante de recursos. Pero también hay otro tema que hay que ponerlo en la mesa, la deuda cuasi fiscal del Banco Central, que tiene un impacto en las finanzas públicas.
porque todos los años, incluso el gobierno hasta deja de transferir al Banco Central por la ley de capitalización del Banco Central. Cuando ustedes analizan los estados financieros del Banco Central, que sale en los periódicos, siempre otros activos, cuentas por cobrar por parte del Estado. 636 mil millones de pesos. Eso es un costo para los contribuyentes. Entonces, es el 50% del presupuesto actual. Oye, entonces, ¿qué ocurre? Oye bien, ¿qué ocurre? Que mientras eso esté en el Banco Central, eso genera una distorsión en la política monetaria. Por lo tanto, las tasas de interés en la República Dominicana deberían ser mucho más bajas de las que son y de las que prevalecen en estos momentos, si tú la comparas con el resto de la región, con Centroamérica. ¿A quién penaliza eso? A la clase media, a todos aquellos que usan tarjeta de crédito, al que va al banco a tomar un préstamo hipotecario. Siempre las tasas de interés. A los emprendedores. A los emprendedores. Entonces, si tú solamente tomando esa decisión trae como consecuencia una disminución en el mediano y largo plazo de la tasa de interés y está beneficiando a la clase media. Otro elemento que nosotros planteamos, que es una especie de salida, de escape para los sectores de clase media que sí son lo que han venido pagando los platos rotos. Entonces nosotros planteamos una disminución de la tasa del ITEVI de un 18 a un 14%. Pero, ojo, nosotros sí mantenemos las exenciones del ITEVI para 3 renglones. ¿Cuáles? A ver. Alimentos, medicamentos, educación y cultura. Es decir, nosotros no podemos promocionar que un libro tenga ITEVI. Digo, nosotros como academia no vamos a plantear eso, ¿verdad? Entonces, pero los medicamentos, los medicamentos, los alimentos. Yo estoy en desacuerdo con los economistas que plantean bajar la tasa y entonces, oye, eso tiene un impacto. Tú te imaginas políticamente hablando, y quizás Jackson en eso es un experto, que en una campaña electoral te digan, ¿quién le puso impuesto a los plátanos? Bueno, ya lo vimos en el 2004 más o menos. Entonces, yo lo digo, pero ¿verdad? Quien lo quiera aplicar, que asuma eso, ¿tú entiendes? Pero es importante eso nosotros, ¿sabes? Ver todo esto, porque la reforma hay que verla integral. Claro. Y también el Estado, no es verdad que de golpe y porrazo vaya a buscar, no sé, 4 puntos porcentuales para cubrir el déficit. A lo mejor con 2% o 2.5% que consiga, ya con la dinámica que eso puede generar, virtuosa, y además el hecho mismo de que siga profundizando todo el tema de la modernización, el cobro de los tributos, ahora incorporó la facturación electrónica, todo eso va cerrando con el paso del tiempo la brecha de la evasión. Claro, que es importante profundizar un poquito esa pregunta que hace Susi. Hay un gran debate filosófico y varios colegas del profesor Ciriaco lo abordan frecuentemente en sus escritos. Los economistas suelen hacer esa dicotomía entre lo loable de la democracia, pero también a veces lo poco efectivo de la democracia, y lo detestable de la autocracia, pero a veces también lo bastante efectivo de la autocracia. Si vamos a los países en desarrollo, casi todas las reformas más exitosas que se han hecho fueron en momentos en que había cierto nivel de fuerza. Por ejemplo, en los años 90, profesor, usted lo recordará, claro. Hubo muchos colegas suyos que escribieron, incluso aquí mismo en República Dominicana, que quizás hacía falta un Fujimorazo, principalmente por cómo le estaban votando en contra a todas las reformas. Recordaremos que en el 92 Fujimori disuelve el Congreso y aprueba todas sus reformas. Recordaremos que en Chile buena parte de las reformas fueron bajo Pinochet. Recordaremos que en Taiwán casi todas las reformas fueron bajo Chiang Kai-shek. Recordaremos que en Corea del Sur todas las reformas fueron bajo PAC. Recordaremos que en Singapur fue bajo Lee Kuan Yew. Entonces eso nos ha llevado a un fuerte debate, porque como bien pregunta Susi, ¿cómo es el proceso de negociación? Claro, están los partidos políticos, pero también están los grupos de presión. Porque seamos aquí completamente sinceros, si algo se mantiene durante 3 décadas, es porque alguien está beneficiando. No es verdad que pasan 3 décadas fastidiando a todo el mundo. Incluso aquel proceso de reforma del 91, el Consejo Nacional de Hombres de Empresa, que así era que se llamaba, en ese entonces fue
ahora es CONEP, se dividió fuertemente porque había una facción que estaba a favor, se llamaba la Unión Nacional de Empresarios, liderada por Andrés Dawager, padre y demás, que sí estaban a favor. Está hoy vigente con otro propósito. Claro, entonces, ¿qué pasaba en ese momento? Buena parte de los beneficiarios del antiguo sistema no querían el cambio. Inteligentemente, ¿qué hizo el gobierno? Al mismo tiempo, la reforma laboral, que hizo inteligentemente también el gobierno, repartir 30.000 apartamentos en ese entonces, porque es muy difícil aplicar este tipo de reformas en un contexto democrático. Por eso, precisamente, yo quiero saludar que lo primero que hace el presidente Luis Abinader, después de reelegirse incluso con una mayoría aplastante en la Cámara de Diputados y en el Senado, en la Cámara, incluso con 30 diputados de extra, ya que PLD y Fuerza del Pueblo cometieron el error de ir separados en 31 provincias, dándole 30 diputados extra al oficialismo, pero busca el consenso con los diversos representantes de forma tal de que esto pueda ser una reforma país, que lamentablemente no siempre lo ha sido. En el 91 finalmente el gobierno tuvo que hacerlo por decreto, porque el Congreso lo votaba en contra. Ahora, si queremos que esto sea funcional, tiene que ser con este tipo de discusiones, porque el profesor bien lo menciona. República Dominicana en un año mayormente positivo puede recaudar entre 13 y 14% del Producto Interno Bruto, pero el gasto promedio es de 20 puntos porcentuales, quítenle uno. Uno más, uno menos. Uno más, uno menos. Eso quiere decir que tenemos un déficit estructural. ¿Cómo se cierra ese déficit? Generalmente con emisión de deuda. ¿Pero qué ha pasado entonces? Que de haber tenido una deuda de 21% del Producto Interno Bruto en 1996, ya estábamos rondando 50% en el 2019 y ya sabemos lo que tenemos actualmente después de lo que es la pandemia. También tenemos un serio problema estructural en el sentido de que tras la crisis bancaria del 2003, ¿cuál fue la respuesta que dieron los gobiernos correcta, pero que trae un serio problema? Fue ampliar el gasto corriente de manera transitoria para fomentar lo que llaman la demanda inducida en la economía, es decir, entrar mucha gente a la nómina en lo que se hacían las reformas para que eso pudiera desmontarse. El profesor y yo nos reímos porque fue Milton Friedman que dijo que lo más cercano a eterno que existe sobre la humanidad es una medida transitoria de un gobierno. Y ya llevamos 20 años en esto y repito, todavía tenemos tiempo de transformar eso, pero tenemos aquí muy cerca Puerto Rico, que hizo algo similar del 96 en adelante, no lo desmontó, 100% de la deuda, 20 años sin crecer económicamente. Bueno, aquí dos cosas o dos enfoques, cada uno para que en sus respectivas áreas me lo interpreten, me digan la viabilidad de esto. El jueves Corpus, la Iglesia Católica hacía el planteamiento de que la reforma fiscal debe ser enfocada en los pobres, o sea, que beneficie a los pobres. Y yo me pregunto, ¿hay algún mecanismo sin la intervención masiva del Estado a través de programas sociales de que eso pueda darse con la reforma o la visión de reforma que hasta ahora, aunque no hay una propuesta formal, se discute y se escucha que del gobierno se plantearía? Esa sobre todo para el profesor Siriaco. Y un llamado que hace el Fondo Monetario Internacional, y estaba para Yaxel, es que a los países les invita a garantizar que las reformas económicas, es un llamado a América Latina por completo, no específico para República Dominicana, que las reformas venideras sean fruto del consenso para custodiar la paz social. Y un país como el nuestro, que es quizás ese elemento más admirado de cualquier inversionista extranjero, es un tema donde quiera que usted se mueva y dice, no, paz social República Dominicana. ¿Podría esto afectar cómo debería manejarse para que no resultemos afectados? No me voy al consenso del FMI, sino manejar el aspecto paz social, porque también hay grupos de poder, hay grupos de presión, como de poderes fácticos y demás que influyen en las decisiones. Mira, yo quisiera antes de responder esas preguntas, añadir algo de lo que decía Haxel. Yo creo que esta sociedad no es la sociedad de los años 90. En los años 90 habían todavía 3 grandes líderes importantes en la República Dominicana. Tenían ese poder de convocatoria, ¿no? El doctor Peña Gómez, el presidente en ese momento, doctor Balaguer, y el profesor Juan Bosch. Hoy en día, por ejemplo, todos ustedes son más jóvenes que yo. Muchos de ustedes han estado fuera, han estudiado fuera, tienen una experiencia de una sociedad y sociedades que son más abiertas, más democráticas. Y en este país muchos jóvenes en las últimas décadas se han formado fuera. Y en ese sentido el reclamo
de esa masa que se integra a la sociedad dominicana es pidiendo más participación. Y hoy en día nosotros no podemos reproducir un modelo, porque es casi imposible, de un gobernante. Incluso el presidente de la República quizás no tuvo esa experiencia que tuvo, lo más probable, el mismo Leonel Fernández, que es de una época anterior. Es el primer presidente educado en la globalización. Educado en la globalización. Entonces yo creo que en ese sentido la ruta por la cual se va a discutir esta reforma va a ser una ruta donde se van a tocar puertas. Necesariamente tiene que ser así. Yo creo que ese paso que dio el presidente de la República, a pesar del capital político que tiene su partido, domina el Congreso y prácticamente todos los poderes del Estado, dice y envía una buena señal en ese aspecto. Ahora, también la sociedad dominicana reclama participación, los empresarios también se han renovado, la sociedad civil, el sector social, y aquí se ha creado un órgano constitucionalmente, aunque no es vinculante, que es el Consejo Económico y Social. Y esos son los pasos y han sido los pasos de los últimos años, o sea, buscar un consenso. Bien, otro elemento importante que es también parte de lo que debe ser el objetivo de esta reforma. Miren, nosotros tenemos aquí en la sociedad dominicana, aún a pesar del esfuerzo que ha habido, a pesar del ensanchamiento de las clases medias, todavía tenemos un 23.4 de pobres, que si uno eso lo transfiere al 10 millones de personas, estamos hablando de 2.3 millones de personas que viven en la pobreza. Y que la línea de pobreza, la última línea de pobreza, si tú la actualizas con la inflación, pero estamos hablando de menos de 8,000 pesos por persona. Y eso realmente nos dice a nosotros que el Estado dominicano requiere recursos precisamente para atacar una cantidad de problemas que se han acumulado, como tú has mencionado, pobreza, todavía desigualdad. Nosotros tenemos un índice de Gini que está un poquito por debajo del 50%, creo que 42%, que para una economía de alto crecimiento todavía tiene un punto, está alto. Sí. Otro elemento importante es que aquí hay reformas que están pendientes. Que esta es una economía de renta media. Las economías de los países de renta media necesitan hacer reformas estructurales profundas. Está pendiente la ley de seguridad social, reforma a la seguridad social, está pendiente la reforma al Código de Trabajo. Y cuando uno observa, la madre de la reforma es la reforma fiscal, porque cuando tú quieres atacar y mejorar la seguridad social en su versión de salud, y tú dices, bueno, hay que ampliar el sistema de atención primaria, pero ¿cuánto eso se lleva? Eso se lleva más de 20 mil millones de pesos. ¿Y dónde están los recursos? Por lo tanto, tú tienes que comenzar por ahí. De manera que aquí hay problemas acumulados estructurales, sociales, que eso evidentemente es lo que también hace que el Estado tiene que buscar recursos para atacar eso. De manera que yo quería responder esa parte, porque necesariamente aquí esta reforma, yo la considero que debe ser necesaria para esos puntos. Completamente de acuerdo. Sin recursos, sin inversión, no hay forma de beneficiar a los pobres. El gasto corriente ha sido, y aquí tenemos que reconocerlo, la clave de nuestra estabilidad post la crisis bancaria, la clave de nuestra estabilidad post la pandemia, pero eso no debe ser eterno. Ahora mismo el desafío es desmontar eso para pasar a lo que es el gasto de inversión, y eso incluye inversión, como bien se acaba de mencionar, en seguridad social. Eso incluye inversión en infraestructura que llega al territorio nacional completo. Eso incluye inversión en mejor educación. Eso incluye inversión en mejor salud. Pareciera que estoy repitiendo el eslogan tradicional de cualquier político de los últimos 40 años, pero aquí estamos hablando desde el punto de vista de políticas públicas. El tema de la paz, el tema mejora del gasto, eso incluye el tema de la paz social. Sí, claro, paz social, pero no en estancamiento, porque obviamente a veces pareciera que lo que estamos hablando es de que ya llegamos al final feliz del cuento de hadas. Solamente cierro con esta pequeña símil. Obviamente dentro de nuestro vecindario somos ahora mismo una de las mejores historias, pero no se trata de ser el más bonito rodeado de feos, se trata de salir del club de los perdedores para entrar realmente en el club y miren que yo odio a los Yankees, pero en el club de los Yankees. El mejor club. Qué barbaridad. Qué barbaridad.
Bueno, pues nosotros queremos agradecer la presencia del profesor Ciriaco y de Yatzel Román el día de hoy aquí. Yo creo que la producción debería otorgar otro programa. Claro. Para que preguntas. sí, porque se quedaron preguntas de Rosel y de Fran. Habrá rato. Sí, para hablar bastante. Ojalá que el próximo se dé ya con una propuesta hecha. Lo mejor fue que empezaron desde ahora ya a para hablar de ese discutir. tema, porque ciertamente la discusión va a ser amplia. Para discutir Definitivamente. con base ya. Y creo que lo que ha aportado el profesor Ciriaco y Yatzel aquí también es de suma importancia para tomar en cuenta en esa negociación. Gracias. Muchísimas gracias. Nosotros damos una pausa y retornamos en breve. Cambio y fuera. El sol en los sábados. Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria. ¿Listo para descubrir el secreto